Tenemos un segundo, está pensando antes de ponerse a grabar. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que la última clase habíamos estado estudiando algunas reacciones de formación de enlace carbono-carbono y en términos más generales de reactividad de los enolatos? Los enolatos eran esas especies carbaniónicas que provenían de la desprotonación de los hidrógenos alfa, de carbonilos y carboxilos. Esa posición, ¿se acuerdan que habíamos discutido? Que era particularmente ácida como consecuencia de la resonancia de la carga negativa que se genera sobre el doble enlace carbono-oxígeno de un carbonilo aldehído cetona y sobre un carboxilato de un éster también. Y entonces podíamos aprovechar la desprotonación de esa posición para obtener un nucleófilo carbonado que denominábamos enolato. Lo primero que vimos fue una reacción que en realidad no era una reacción de formación de enlaces carbono-carbono, que fue la halogenación de esa posición, como un ejemplo de una sustitución electrofílica aromática, es decir, de una reacción donde utilizábamos al enolato como un nucleófilo atacando un electrófilo que era precisamente un halógeno molecular. Vimos que para el caso de la bromación y la iodación, cuando la hacíamos en medio básico, en general siempre nos conducía a polialogenaciones, mientras que si la hacíamos eh, en medio ácido podíamos parar en la monohalogenación. Y después sí vimos el ejemplo que más nos importaba, que era el primer ejemplo de una forma de formación de enlace carbono-carbono utilizando un enolato, que fue la reacción de alquilación. La alquilación consiste en la reacción de un enolato con un halogenuro de alquilo para formar un nuevo enlace carbono-carbono. Vimos que esa reacción funcionaba muy bien cuando los halogenuros de alquilo eran primarios, un poco menos cuando eran secundarios porque empezaba a competir con la eliminación, y funcionaba bastante mal con los terciarios porque ahí es mayoritaria la eliminación. O sea, se siguen las mismas reglas de la sustitución que vimos para el caso de los compuestos halogenados. Lo que vamos a intentar discutir hoy, y me voy al pizarrón, son dos nuevas reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. Y la primera que les quiero presentar es la reacción y condensación aldólica. La reacción y condensación aldólica consiste en el ataque del enolato de un carbonilo, sea este enolato un aldehído o una acetona, o sea, R1 puede ser un hidrógeno o una cadena carbonada. En presencia de alguna base adecuada, recuerdan que estuvimos discutiendo qué bases podíamos utilizar, estuvimos discutiendo también la idea de enolatos cinéticos y enolatos termodinámicos. Lo que podemos hacer es el enolato, por supuesto, y se va a generar la base, el ácido conjugado de la base. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este enolato como nucleófilo frente a otro carbonilo de aldehído cetona que va a funcionar como electrófilo.
¿Por qué va a funcionar como electrófilo? Porque tiene una densidad de carga positiva sobre el carbono carbonílico. Entonces, este carbonilo, que ahora va a ser un carbonilo de aldehído cetona, va a experimentar el ataque del enolato sobre el carbono carbonílico, que lo que va a hacer es romper el enlace pi-pp carbono-oxígeno. ¿Esto qué va a dar? Va a resultar en la formación de un nuevo enlace carbono-carbono, que sería este. Hasta aquí es lo que habitualmente se denomina reacción aldólica. En general, como la reacción aldólica suele arrancar en medio básico para formar el enolato, en general siempre se termina con el agregado de un ácido débil. ¿Sí? Si la reacción siempre trata, cuando uno termina una reacción, trata que esa reacción no quede en condiciones de pH extremo, o sea, no quede ni a pH muy ácidos ni a pH muy básicos, por lo cual, si agregó una base, lo que trata de hacer es agregar un ácido débil de forma que el pH quede más o menos cercano a la neutralidad. Entonces, ¿qué pasa si uno agrega una fuente de protones que puede provenir, por ejemplo, de una solución acuosa de cloruro de amonio, o sea, un ácido débil? Fíjense que lo que va a pasar es que se me va a protonar este alcoholato que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo hidrógenos disponibles en la posición alfa al carbonilo que funcionó como nucleófilo? Lo que ocurre es que luego de la reacción aldólica ocurre una eliminación, que es esta eliminación, se rompe este enlace carbono-hidrógeno, este par de enlace lo que forma es un enlace pi-pp carbono-carbono y se rompe este enlace carbono-oxígeno. Este hidrógeno con este oxidrilo me da agua, con lo cual, fíjense que se forma. Esta reacción fue una eliminación de agua. Que fue una eliminación, pues se me formó este doble enlace. Ahora, este paso es el que se conoce como, cuando uno habla de condensación aldólica, a lo que refiere es a la obtención de un doble enlace carbono-carbono conjugado. Conjugado quiere decir que está intercalado con un enlace simple con un carbonilo. ¿Sí? Aquí puse una viborita para no empezar a discutir si R4 está hacia la izquierda, hacia la derecha, no importa mucho eso. Lo que me importa es que entiendan que en una condensación aldólica
lo que se obtiene es un sistema donde tengo un doble enlace carbono-carbono conjugado con un carbonilo. Voy a poner el producto acá abajo porque lo que quiero que analicemos ahora es de dónde vienen los fragmentos. Fíjense, yo les digo, lo característico de una condensación aldólica, cualquiera sea ella, es que van a ver este sistema doble enlace carbono-carbono conjugado a un carbonilo. Fíjense que, ¿dónde encontramos la estructura del nucleófilo en la estructura del producto? Esto es lo que vendría del nucleófilo. ¿Dónde encontramos la estructura del electrófilo? La estructura del electrófilo la encontramos acá abajo. ¿Cuál era el electrófilo? El electrófilo era este. ¿Sí? ¿Y el nucleófilo cuál era? El nucleófilo era este otro. Es como si hubiésemos agarrado al electrófilo, ¿sí? Lo hubiésemos sacado el oxígeno y lo hubiésemos enganchado en la posición alfa del nucleófilo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque muchas veces uno tiene que hacer el ejercicio de pensar para atrás. Pensar para atrás, ¿qué quiere decir? Dado un determinado producto que tiene interés industrial, pensar cómo lo puedo fabricar. Los químicos orgánicos, en lugar de decir fabricar, decimos sintetizar. Cuando alguien habla de síntesis orgánica o de sintetizar un compuesto, quiere decir cómo lo podemos obtener a partir de reactivos, materia prima más sencilla. Y eso implica muchas veces el procedimiento de pensar para atrás. Entonces, pensar para atrás, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos obtener algo complejo a partir de algo más sencillo? Bueno, precisamente, fíjense que cada vez que uno encuentre un sistema carbono-carbono conjugado con un carbonilo, uno podría pensar que eso viene de la reacción de condensación aldólica. ¿Sí? Si bien yo enfaticé, y es la que nosotros vamos a usar, el hecho de la condensación aldólica puede ocurrir en medio básico, y en general siempre se hace así, porque aparte en medio básico es donde podemos controlar si formamos un enolato cinético, un enolato termodinámico. La condensación aldólica también puede ocurrir en medio ácido. En general no se hace en medio ácido porque la reacción es mucho más difícil de controlar, suele conducir muchas veces a mezclas poliméricas. Si yo tengo medio ácido, en medio ácido, ¿qué pasa? El carbonilo que va a funcionar como electrófilo, lo tengo que hacer en condiciones de acidez tal que encuentre un pH de equilibrio. Se me protona primero el carbonilo que va a funcionar como electrófilo, como se me protonaba frente a para el caso de la adición electrofílica, y ahora lo que ataca es el enol. Recuerdan que yo les había contado que los carbonilos tenían posibilidad de dar equilibrios cetoenólicos, ¿sí? Entonces, ¿esto de dónde viene? De este equilibrio, donde este hidrógeno es este hidrógeno. Entonces, ahora, este doble enlace, el enlace pi-pp, carbono-oxígeno, ¿qué hace? Ataca esta posición y la abre, ¿sí? Entonces, ¿qué queda?
Y ahora, perdón, y acá hay un OH. Y ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es, son dos cosas. Este hidrógeno, eh, me falta, este hidrógeno restituye el doble, este par se rompe y restituye el par de enlace pi-pp, este par regenera el doble enlace carbono-carbono, y este enlace se rompe y se va como oxidrilo. Protón y oxidrilo me da agua y este se libera como protón. Entonces lo que me queda es lo mismo de antes, pero el problema es que me equivoqué acá y lo puse desfasado. Esperen que este hay que corregirlo. Lleven el carbono de al lado. Por eso ahí algo estaba patinando. Tienen que lo vuelvo a escribir bien. Ahora sí. Este par restituye el doble enlace carbono-oxígeno. Este hidrógeno forma el doble enlace carbono-carbono. Esto se rompe y me queda esto más agua más un protón. Dicho esto, o sea, dicho que la condensación aldólica puede ocurrir también en medio ácido, no la vamos a usar nunca en medio ácido. La razón cuál es que efectivamente es mucho más difícil de controlar. Es mucho mejor hacerla en medio básico, porque yo puedo elegir si usar condiciones cinéticas, condiciones termodinámicas. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre esa idea. Entonces, para ir practicando, lo que quiero es ir haciendo algunos ejercicios. Y vamos a hacer el problema, el ítem I del problema 7. ¿Sí? Fíjense que en ese problema me piden, escribe el producto de las siguientes reacciones detallando su mecanismo. Entonces, me dicen que vamos a intentar interpretar la reacción. Partimos de acetona y fíjense que sobre la flecha tengo números. Tengo primero un 1 paréntesis que dice LDA, THF, si quieren faltaría menos 78 grados, 2 más acetona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, la reacción la estamos haciendo, esperen que voy a poner la segunda acetona en color. Estos números que están sobre la flecha quiere decir que estamos haciendo la reacción en pasos sucesivos. ¿Qué significa? Que primero agarramos acetona y hacemos el enolato. En particular, esas son las condiciones del enolato cinético. En este caso, la acetona tiene un solo enolato, no pasa nada. Y después, recién cuando formamos el enolato, hacemos el paso 2, que ¿en qué consiste? En volver a agregar acetona. Yo voy a escribir el producto de la reacción porque quiero que vayan acostumbrándose a ver qué es lo que se forma, incluso antes de pensar en el mecanismo. Fíjense que lo que obtengo otra vez es un carbonilo alfa-beta insaturado, y es como si hubiese agarrado esta acetona
y le hubiese decapitado, le hubiese sacado el oxígeno y la pongo en la posición alfa de mi nucleófilo. ¿Sí? Fíjense que eso lo puedo hacer sin saber el mecanismo. Ahora vamos a racionalizarlo, vamos a hacerlo con el mecanismo. Bueno, entonces, si yo tengo acetona y le pongo LDA, THF, menos 78 grados centígrados, ¿qué estoy haciendo? Estoy abstrayendo uno de los hidrógenos de la posición alfa de la acetona, que ya sabemos que son hidrógenos muy ácidos. Entonces, ¿qué se me va a formar? Se va a formar el enolato de la acetona. Eso es el paso 1. Ahora, en el paso 2, ¿qué hacemos? Agregamos más acetona. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco? El truco es que esta segunda acetona ahora va a funcionar como electrófilo. Entonces, el enolato va a atacar el carbonilo, va a romper el par de enlace pi-pp, y va a conducir a esta estructura. Yo les dije que en general la reacción se terminaba con un ácido débil, y en general eso es efectivamente así. ¿Qué pasa si no ven que se forma, que el tercer paso sea el agregado de un protón? La eliminación va a ocurrir igual, sigo acá abajo, pero ¿cómo va a ocurrir igual la eliminación si lo que habíamos visto antes es que, estoy copiando lo mismo en realidad, no estoy avanzando con la reacción. Fíjense, yo dije, para que ocurra la eliminación de agua, tengo dos opciones. O pongo un protón, se me va a formar el alcohol a partir de este alcóxido, y ahora como hay hidrógenos en esta posición, se elimina agua, y lo que obtengo es el producto de la condensación aldólica. Pero si yo dejo, ¿sí?, aumentar la temperatura, fíjense, estoy en condiciones de muy baja temperatura, dejo que la reacción llegue a temperatura ambiente, la eliminación va a ocurrir igual, aunque el grupo saliente acá sea una porquería, que es porque, fíjense, ¿quién sería si yo dejo que esto llegue a temperatura ambiente el grupo saliente? Óxido de litio, en realidad hidróxido de litio. Se va a, se va a romper este par de enlace carbono-hidrógeno, se va a romper el enlace oxígeno-carbono, ¿y qué se va a formar? Entre este protón y esto que está acá, hidróxido de litio. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿Se elimina hidróxido de litio? Si habíamos visto que cuanto más básico, peor grupo saliente. Eso es cierto, pero acá hay algo que empuja mucho, esperen, lo voy a poner en color, así se entiende de dónde viene cada cosa. Hay algo que empuja muchísimo el delta G de la reacción, que es la conjugación de este doble enlace carbono-carbono con el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Entonces, aunque el grupo saliente es una porquería, si dejo que la temperatura suba, la fuerza de la reacción está dada precisamente por la tendencia a conjugar los sistemas pi. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando los sistemas pi se conjugan, se estabilizan electrónicamente? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estructuras resonantes entre ellos. Entonces, siempre voy a terminar con un carbonilo alfa-beta insaturado. Sea que prolijamente ponga un protón para terminar la reacción, que es lo que se suele hacer de verdad, sea que deje que la temperatura
suba alegremente hasta temperatura ambiente. Quiero que ahora, sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? claro, ¿Por qué la temperatura hace que se desplace hacia, que continúe la reacción? No, no entendí esa parte bien. sí. En general, el aumento de de la temperatura suele favorecer los procesos que tienen mayor entropía. Fíjate que vos estás aumentando el número de moléculas, estás pasando de una molécula a dos moléculas, estás desordenando el sistema. En general, cuando pensás en delta G igual delta H menos T delta S, el componente entrópico menos T delta S suele aumentar con la temperatura. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que te estoy diciendo es, al aumentar la temperatura, estamos favoreciendo el componente entrópico porque estamos pasando de una molécula a dos moléculas. ¿Sí? Esperen que Listo, escribo profe, acá. gracias. Esperen que lo pongo, lo dije con palabras, pero vamos a ponerlo bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Delta G de reacción igual a delta H de reacción menos T por delta S de reacción. Entonces, si uno quiere que la reacción sea espontánea, ¿sí? ¿Qué debería pedir? ¿Sí? Debería pedir que esto fuera menor que cero. Para el caso en cuestión, y vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense que lo que ocurre es un aumento de entropía. Vamos a hacer un análisis cualitativo, no vamos a poner ningún número. Obtengo dos compuestos a partir de uno, o sea, la entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos. ¿Y eso qué querría decir? Que para esta reacción de eliminación, esto implica que para la eliminación de agua, el delta S de reacción es mayor que cero. Entonces, si ahora considerás todo el término, sabiendo que el delta S de ese paso es mayor que cero, fíjate, vos considerás esto, menos T delta S de reacción, siempre va a ser menor que cero. ¿Y cuándo va a aumentar? Va a aumentar si vos aumentás la temperatura. Fíjate, si aumentás T, esto se vuelve más negativo. ¿Eso qué te quiere decir? El efecto entrópico aumenta con la temperatura. Eso es un poco lo que implícitamente les había dicho eh, con esta temperatura ambiente. ¿Sí? Recuerden, la condensación la estamos haciendo a baja temperatura. No es necesario trabajar a menos 78 grados. ¿Sí? En general, cuando uno hace una condensación aldólica, tiene la precaución de trabajar a una temperatura baja, pero esa temperatura, dependiendo de si no tiene necesidad de formar un enolato cinético termodinámico, puede ser 0 grados centígrados. ¿Sí? Lo que quiero es que hagan ustedes ahora el problema, el ítem II. Y si quieren, para simplificar, vamos a imaginar que tenemos la butanona. El primer paso es LDA, THF, menos 78 grados centígrados, que el segundo paso es el agregado nuevamente de otro mol, de otro equivalente de butanona, y que el tercer paso es el agregado de un protón. ¿Bien? Entonces quiero que piensen qué producto va a dar y que escriban el mecanismo. Tómense unos minutos.
Bueno, ¿salió algo? Sí, hasta donde hayan llegado. A ver si coinciden conmigo en lo que se formó. Les escribo el producto primero. Cuando uno pone una viborita, lo que está queriendo decir es, puedo tener el metilo hacia la derecha y el etilo hacia la izquierda, o pueden estar invertidos. Ahora vamos a discutir un poquito. Pero fíjense que es como si hubiese decapitado este oxígeno y lo puse en esta posición, ¿sí? Entonces ahora racionalicemos cómo se obtiene ese carbonilo alfa-beta insaturado. Fíjense que lo primero que hago es poner condiciones para formar el enolato cinético. Acuérdense siempre que el EDA, THF, menos 78 grados centígrados son condiciones en las cuales formo el enolato cinético, que es el enolato menos impedido. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces lo que se me va a formar es este enolato. Ahora, ese enolato, en un segundo paso de reacción, ataca un segundo equivalente de butanona, que funciona como nucleófilo. Entonces, esta carga negativa ataca esta posición y se rompe el par pi-pp carbono-oxígeno como en cualquier ataque de una adición nucleofílica. ¿Y qué obtengo? Lo que obtengo es el producto de la reacción aldólica. Y ahora cuando le pongo un protón, habilito la posibilidad de dar una eliminación. Ahora, fíjense, esa eliminación va a ocurrir con un hidrógeno que sigue estando en la posición alfa, ¿sí? Para este lado y para este lado. Ahora, cuando ocurre la eliminación y se forma el doble enlace me fija la, la isomería cis-trans de estos dos grupos, metilo y etilo. Entonces, fíjense que me podría quedar de esta forma y eso me hubiese conducido a esta molécula, o podría haber pensado que esto estaba al revés. Al revés, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, acá tenía el metilo, acá tenía el metilo, acá tengo el alcohol, y entonces cuando elimina pasa esto. Y esto hubiese conducido a esta molécula. ¿Sí? Bueno, fíjense que estas dos moléculas, esta y esta, son distintas. Mientras que acá tengo, ¿sí? Si pensamos en la geometría alrededor de este doble enlace, acá tengo un metilo y un etilo, acá tengo un metilo y un metilo, acá tengo un carbonilo y un metilo, acá tengo un carbonilo y un etilo, ¿sí? Y no son interconvertibles, pues no tengo libre rotación alrededor de ese enlace carbono-carbono. O sea, tengo dos isómeros cis-trans distintos. ¿Se acuerdan de la isomería cis-trans alrededor de los dobles enlaces? Esto simplemente lo digo porque ustedes lo único que tienen que hacer es escribir todos los productos que se formen. De esos dos productos habrá uno que es mayoritario. No nos vamos a meter en esa discusión, pero les adelanto por si alguno me pregunta, ¿cómo puedo determinar si alguno es mayoritario? Sí, hay una forma de pensar. ¿Cuál es el mayoritario que proviene de acomodar
el intermediario de esta eliminación de forma tal que todos los sustituyentes tengan el menor impedimento estérico. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir que en esta eliminación de agua, donde en el intermediario se está rompiendo este enlace carbono-hidrógeno y este enlace carbono-oxígeno, todos los sustituyentes se van a acomodar de forma tal de alcanzar la mínima repulsión. Ustedes lo que tienen que hacer es, si ven que existe la posibilidad de que se forme más de un producto, poner todo lo posible. ¿Sí? Ese sería la consigna. Nadie le va a preguntar cuál es el mayoritario, cuál es el minoritario. Dicho esto, quiero que hagan ahora el ítem. Perdón, Sí, profe, sí, una pregunta. En la parte del enolato, ¿no? Después sí. donde dice que LDA, THF, bueno, ¿no tendría que ser adicionarse en la parte donde está el negativo? Lo puso como del otro lado. Ay, No sé si me... discúlpenme. Total razón, puse el cinético. Discúlpenme, vamos a corregir todo esto. Muchas gracias. No, de nada. Eh, Efectivamente, ¿sí? Lo que pasa es, ¿no? Y reacciona con este carbono, con el de la punta, como señalaba la compañera recién. Así que lo que ocurre es esto. Entonces, cuando lo protone ahora, tengo dos posibilidades. Esto quede como está, o que, como hay libre rotación alrededor de este enlace carbono-carbono, me quedé al revés. Entonces, ahora sí, como tengo hidrógenos en esta posición, ahora planteo la eliminación. Esto me conduciría a este isómero y este me conduciría a este otro, ¿sí? Ahí se acaba la discusión, nadie le va a preguntar cuál es el mayoritario. Ahora lo que quiero que hagan es la reacción que tienen abajo. En lugar de utilizar el EDA-THF, están usando trietilamina, THF, si quieren, piensen en temperatura ambiente. Vamos a poner todas las condiciones de reacción. Parten nuevamente de butanona. Entonces el primer paso es trietilamina, tetrahidrofurano, temperatura ambiente. El segundo paso de reacción es el agregado de un equivalente de butanona. Y el tercer paso, si quieren, que es el agregado de un ácido de un protón. Y piensen ahora sí qué pasa en esas condiciones.
Bueno, ¿salió algo? Sí, de la misma forma, no importa si no pudieron terminarlo, hasta donde hayan llegado, ¿sí? Fíjense, escribo primero el producto y ahora racionalizamos cómo se obtiene. Entonces, ¿sí? Nuevamente, es como si hubiésemos decapitado este segundo equivalente, que lo voy a poner en rojo, de butanona, y lo hubiésemos puesto en la posición alfa al primer carbonilo. Entonces, ¿cómo es eh, este mecanismo de reacción? Ahora tenemos condiciones termodinámicas. ¿Se acuerdan que en el caso de la butanona tenemos dos hidrógenos potencialmente ácidos? Esos dos hidrógenos tienen el mismo valor de pK sub A, tienen aproximadamente un valor de pK sub A de 19. Entonces, cuando tenemos hidrógenos que tienen el mismo valor de pK sub A, aparece la posibilidad de distinguir posiciones cinéticas, que sería la menos impedida, y termodinámica, que sería la más impedida. Y en este caso estamos usando condiciones cinéticas para desprotonar, que eran usar una base débil a temperatura ambiente. Por supuesto, la formación de ese enolato no es cuantitativa ni mucho menos, ¿sí? Se forma muy poquito. Nosotros ponemos una flecha como si la reacción fuera cuantitativa, pero debemos entender que lo que se produce es una pequeña cantidad del enolato termodinámico. Ahora, esa pequeña cantidad ataca irreversiblemente al segundo equivalente de la butanona. Es decir, este enolato ataca acá y se rompe el par de enlace ppP carbono-oxígeno, y entonces lo que se forma es esto. Por supuesto, al protonarlo, lo que obtengo es el alcohol a partir del alcóxido y habilito entonces la posibilidad de eliminación de agua. ¿Sí? Como tengo libre rotación alrededor de esta posición, voy a escribir las dos posibilidades, que haya quedado así o que haya quedado de esta forma. Ahora, como tengo un hidrógeno disponible en esta posición, se produce la eliminación de agua. En el primer caso, lo que obtengo es esta molécula. En el segundo caso, lo que obtengo es el etilo y el metilo al revés. Y estas dos moléculas son distintas, tienen distintos puntos de ebullición, distintos puntos de fusión. Una aplicación interesante, antes de la aplicación interesante, lo que quiero es que piensen, vamos a hacer un salto y vamos a hacer el ítem C. El ítem C, fíjense que lo que plantea es la siguiente reacción. Tenemos, si quieren pongámosla de esta forma. Voy a cambiar un poquito. Supónganse que tenemos ciclopentanona y esto le ponemos primero una base, hidróxido de sodio en THF a temperatura ambiente. Después le ponemos acetona y después le ponemos protones. Piensen un poquito qué podría pasar en este caso.
Y tómense unos minutos.
Bueno, lo intentamos. A ver, ¿qué salió? Bueno, fíjense que acá estamos en una condición levemente distinta, porque estamos usando hidróxido de sodio, no es ni la cinética con LDA, THF, ni la estrictamente termodinámica con trietilamina, pero el hidróxido de sodio, si quieren, se parece un poquito más a la termodinámica que el LDA, pero de todas maneras no tiene sentido esa discusión, porque en el caso de la ciclopentanona, hay un único tipo de enolato posible, ¿sí? No hay enolato cinético y enolato termodinámico, porque solo hay un tipo de hidrógenos en la posición alfa al carbonilo, sea el de la derecha o sea el de la izquierda, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que puedo pensar, a ver si me acompañaron ustedes en este razonamiento, es lo siguiente. Si quieren, vamos a ponerlo de esta forma. Aunque no logre desprotonar toda esta posición, le dejo para que piensen en los valores de pK sub A, pero este enolato tenía un pK sub A de 19. Aunque no pueda desprotonar cuantitativamente los hidrógenos de la posición alfa, algo se va a formar del enolato, ¿sí? Entonces uno podría pensar que tiene este enolato. Y ahora, ese enolato, vamos a ponerlo en rojo para que se vea, podría atacar en un segundo paso de reacción al carbonilo de la acetona. Entonces, esto viene para acá, esto viene para acá, y lo que se formaría sería esto. Si uno pone un protón, lo que me quedaría es el alcohol, y entonces cuando se me forma el alcohol, ahora me aparece la posibilidad de que esto elimine agua, y entonces lo que me quedaría sería esto, ¿sí? Y uno se quedaría contento de que efectivamente obtuvo un carbonilo alfa-beta insaturado. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empezamos esta serie que conocer los valores de pK sub A nos puede salvar la vida? Bueno, van a ver que eso se aplica en este caso. ¿Por qué? Efectivamente, esto se va a formar, pero esto va a ser solo uno de los productos que se forman. ¿Por qué? Fíjense una cosa, y vamos a hacer un análisis de la acidez de estos hidrógenos. Los hidrógenos adyacentes al carbonilo de la ciclopentanona y los hidrógenos adyacentes al carbonilo de la acetona, ambos dos tienen el mismo valor de acidez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ponga en contacto el enolato de la ciclopentanona con el de la acetona? Antes de ocurrir una reacción aldólica, va a ocurrir una reacción ácido-base, que va a ser este intercambio.
¿Se acuerdan que yo les dije siempre que puede ocurrir una reacción ácido-base, esa reacción va a ocurrir primero? ¿Por qué? Pues muy rápido, es simplemente un intercambio de, de protones. Y ahora tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque ahora tengo dos enolatos. Y se me va a hacer un berenjenal. ¿El berenjenal cuál es? Fíjense, si pienso que tengo el enolato de la ciclopentanona y ese enolato ataca, no escribo el mecanismo, simplemente pienso en las posibilidades, ataca a la acetona, lo que voy a obtener es lo que habíamos descrito antes. ¿Sí? Ahora, este enolato, en realidad, podría atacar también a una molécula de ciclopentanona que se me formó en este caso. Entonces, si el enolato de la ciclopentanona ataca a otra molécula de ciclopentanona, lo que obtendría es esta molécula. Se los dejo para que piensen el mecanismo en casa. A su vez, ¿termina la cosa ahí? No, porque lo que podría pensar es la reacción al revés, o sea, podría pensar, bueno, tengo el enolato de la acetona y ese enolato ahora ataca a otra molécula de acetona que se me formó, y entonces, ¿qué obtendría? Ese producto lo conocemos, lo hicimos al principio de la clase, me podría dar este carbonilo alfabeto insaturado. Alternativamente, en vez de atacar a la acetona, podría atacar a la ciclopentanona. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar este producto. Con lo cual, fíjense, junto con lo que habíamos escrito antes, esto que me termina dando una mezcla de reacción. Entonces, eso a lo que nos hace, el punto en particular al cual nos remite es al hecho de pensar cuándo es útil la condensación aldólica. Es útil en tres casos. El primero, cuando el enolato y el electrófilo son la misma molécula. El caso que habíamos visto antes, ¿no? Acetona, hacemos el enolato con la base que sea. Después ponemos otra molécula de acetona, después ponemos el protón. Se forma un único producto. El segundo caso es cuando nucleófilo, o sea, cuando el enolato ataca un carbonilo no enolizable.
¿Qué quiero decir en este caso? Imagínense que hacemos esta reacción. Formamos el enolato de la acetona y después vamos a hacer la reacción de condensación aldólica con un carbonilo distinto al de la acetona, por ejemplo, el del benzaldehído. Fíjense que el benzaldehído no tiene hidrógenos alfa en esta posición, ¿sí? Por lo cual no puede formar el equilibrio cetoenólico. ¿Y eso por qué es importante? Porque yo puedo formar tranquilamente el enolato de la acetona puedo agregar ahora benzaldehído y no va a haber equilibrio ácido-base. ¿Por qué no va a haber equilibrio ácido-base? Porque en esta posición, en la posición alfa, no hay hidrógenos. Eso significa un carbonilo no enolizable. Un carbonilo sin hidrógenos en alfa. Entonces ahora sí, perfectamente. El enolato de la acetona puede atacar, como siempre, se forma el producto de la reacción aldólica. Si pongo un protón, se forma el enolato, el alcohol, perdón, y ahora estoy en posición de eliminar. Y ahí obtengo un único producto. No tengo una mezcla. Fíjense cuándo fue el problema. El problema fue cuando quise atacar, con el enolato de la ciclopentanona un carbonilo que tenía hidrógenos potencialmente denolizables, ¿sí? Ahí se me produce una mezcla de reacción, que no, en general uno no quiere una mezcla de reacción, quiere un único producto. Me falta un caso donde la condensación aldólica es útil, que es en el caso de las reacciones de ciclación. La ciclación quiere decir el armado de ciclos. Vamos a ver cómo podemos usar la reacción de la condensación aldólica para armar ciclos. Por eso es una reacción de ciclación intramolecular. A partir de una molécula abierta armamos un ciclo. Pero eso lo vamos a ver después del recreo. Vamos a parar la grabación. ¿Sí? Son